Hola lectores y lectoras de Coinia, hoy volvemos con un nuevo vídeo en el que os hablaremos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para PlayStation 4, PC y Xbox One. Aunque ya os ofrecimos un vídeo de la demo del juego hace unos meses, ahora os traemos la versión definitiva del juego que hemos estado probando estos días. A lo largo del vídeo os hablaremos de los distintos modos del juego, las novedades más importantes del mismo y todo lo que podréis encontrar en esta entrega de Naruto Shippuden. Esta entrega, una vez más, vuelve a estar desarrollada por CyberConnect 2 y nos narrará la historia hasta el final del manga de Masashi Kishimoto, aunque también incluirá material de las películas que salieron tras este final, por lo que podemos encontrar personajes como Boruto y Sarada en este título, así como los atuendos de las películas de Naruto, Sasuke y otros personajes. Bueno, vamos a comenzar a hablar del juego. En primer lugar, me gustaría tratar el tema de la historia de este título, la cual, a diferencia de otras entregas, ahora estructurará su desarrollo mediante un sistema de árbol. El árbol se dividirá en dos ramas, una perteneciente a Naruto y otra a Sasuke. Una cosa que nos ha gustado de cada capítulo en el que se divide la rama del árbol es que en la parte inferior derecha nos cuenta el tiempo estimado que durará cada capítulo, por lo que podemos calcular el tiempo que jugaremos en ese momento por si tenemos que hacer otras cosas. Aunque el esquema de árbol permita dos historias en dos ramas distintas, Naruto y Sasuke, ambas historias también convergerán en una sola en diferentes puntos de la historia. Esta decisión por parte de la compañía desarrolladora puede que tenga benefactores o detractores según el gusto de cada jugador, pero a nosotros nos ha parecido una decisión bastante acertada para contar el final de la historia. Esto cambia con respecto a otras entregas donde los personajes eran escogidos por la propia consola y nos iban indicando el camino. En esta ocasión no existen caminos y se dejan para el modo aventura y tomamos el papel de Sasuke, Naruto y los personajes que la acompañan a lo largo de la historia del final del manga. En CyberConnect 2 posiblemente hayan pensado que también echaremos de menos ir de un lado a otro con nuestro propio personaje y han decidido incluir esta opción en el modo aventura del juego. Este modo aventura nos permite ir de una ubicación a otra realizando misiones como si fuera en anteriores entregas, por ejemplo Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, aunque realmente la historia principal del juego se encuentra dentro del modo historia. En esta ocasión el modo historia también cuenta con dos formas de contarnos su trama. En primer lugar encontramos unas escenas con imágenes estáticas, las cuales nos narran los diálogos más largos del juego. También encontramos las típicas escenas 3D de anteriores entregas, donde se desarrollarán las acciones, los momentos con más acción. Sí es cierto que de esta forma las imágenes estáticas y las escenas en 3 dimensiones se encuentran mucho más repartidas a lo largo de la trama del juego, pero de esta forma la empresa ha conseguido obtener unas escenas en 3 dimensiones mucho más trabajadas y espectaculares. CyberConnect ha conseguido de esta forma unas escenas en 3 dimensiones muy impresionantes que nos meterán totalmente en la historia de Masashi Kishimoto. Y creemos que los usuarios de anteriores juegos notarán la diferencia con respecto a este salto. Quizás sea un pequeño sacrificio en las imágenes estáticas, pero creemos que realmente merece la pena. Ya dejando atrás la historia del juego, queremos hablaros un poco sobre el sistema de combate. Realmente, CyberConnect ha seguido manteniendo el estilo de anteriores entregas y nos dispone un sistema de combate más enfocado en la espectacularidad de los movimientos. Esto se consigue obviamente gracias a PlayStation 4, Xbox One y PC. Al encontrarnos en el final del manga, obviamente tenemos a los personajes en sus máximos niveles y con los movimientos más espectaculares. El esquema de control sigue prácticamente igual, con el círculo para los ataques, el triángulo para cargar chakra y el cuadrado para lanzar los shuriken. Utilizando las típicas combinaciones de la franquicia, podremos realizar las típicas carreras, los movimientos especiales y las técnicas secretas. Los combates siguen siendo igual de espectaculares y rápidos como los tienen acostumbrados en CyberConnect 2 y es algo que los fans no deberían preocuparse. El motor gráfico que pudimos ver en anteriores entregas ahora es realmente espectacular, centrándose especialmente en las caras de los personajes y mostrándonos unas expresiones mucho más trabajadas. En general, el apartado gráfico de esta entrega supone el techo de una generación de videojuegos anime, que deberían centrarse en alcanzar el resultado logrado por CyberConnect 2. Puede sonar un poco atópico, pero otras franquicias como Dragon Ball deberían sentir envidia de títulos como este. Ya no solo por su apartado gráfico, sino por el resto de opciones que ofrece el título. Realmente se nota que CyberConnect ha puesto todo el corazón en llevar el manga de Naruto al videojuego. Poco a poco nos lo han demostrado en anteriores entregas, pero en esta se nota el mayor trabajo realizado a la hora de llevar todos los personajes del final de la historia. En cuanto al plantel, como he comentado antes, tenemos a los personajes que vimos en anteriores entregas con ciertos retoques y también tenemos las versiones definitivas de nuestros protagonistas en el final del manga. Es decir, podemos ver a Naruto en el modo 6 caminos, a Sasuke con sus últimas formas del Susanoo y a otros personajes como Kaguya y Obito, además de Madara. Ciertamente, como comentó el presidente de CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama, es muy difícil que en esta entrega no encontremos a nuestros personajes favoritos a nuestra disposición en el plantel de luchadores.
Aunque es una pena que Boruto y Sarada, los hijos de Sasuke y Naruto, solo se encuentren disponibles por el momento como personajes de la reserva. Tenedlo en cuenta si vais a haceros con el juego, porque son dos personajes que creemos que pueden ser muy carismáticos para los seguidores de la franquicia. Tampoco quiero enrollarme demasiado y vamos a llegar a las conclusiones. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 es un juego casi indispensable para todo fan de Naruto. Ya no solo por contar el final de la historia de Masashi Kishimoto, sino también por narrarnos las aventuras y desventuras de nuestros protagonistas en una forma sorprendentemente interactiva. Las escenas del juego, en especial las en 3 dimensiones, son realmente espectaculares y pondrán la piel de gallina en muchas ocasiones a los seguidores de la franquicia. Quizá utilizar imágenes estáticas no hubiera sido la mejor idea por parte de CyberConnect 2, pero es algo que podremos llegarles a perdonar. Los combates, por otro lado, como he comentado, son realmente espectaculares y salvo ciertos momentos con ciertas caídas en su tasa de frame rate, nos ofrece una experiencia inigualable. Probablemente la gran pega de este sistema de combate es la nueva incorporación al juego. En esta ocasión nos encontraremos con combates entre grandes bestias. Por ejemplo, tenemos al Kyuubi contra el 10 Cola. Para nuestro gusto, estos combates a veces se tornan un poco pesados, aunque no son muy recurrentes a lo largo del juego. Quizás CyberConnect 2 podría haber intentado enfocarlos de una forma distinta, ya que los combates en ocasiones son más imprecisos que otra cosa y son realmente bastante latosos a la hora de jugarlo. No obstante, nos parece un buen acierto a la hora de incluirlo junto a ciertas fases más variadas, donde tendremos que acabar con cientos de enemigos con nuestros personajes. Son pequeños añadidos dentro del juego para ofrecer variedad y lo consiguen aunque un poco a media. En definitiva, nos encontramos con un juego más que notable de la franquicia Naruto que hará las delicias a todos sus seguidores. Los que conozcan la franquicia de juegos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm ya sabrán lo que se encontrarán y deberían ir de cabeza por el juego. En cambio, los ajenos a la franquicia quizás deberían empezar por leer el manga antes de aventurarse en esta entrega. Puede sonar algo muy obvio, pero realmente nos gustaría advertir esto en caso de que estén interesados en el combate o en el sistema de combate de este juego. Finalmente, nos gustaría recordaros que tenéis un análisis del juego en la web y si queréis ver alguna parte de este título o algún combate en especial, podéis pedirlo en los comentarios. Intentaremos hacer un vídeo con el combate o con lo que queráis comentándolo. Muchas gracias por todo, un saludo y nos vemos. Hasta luego. No solo por su apartado gráfico, sino por el resto de opciones que ofrece el título. Realmente se nota que CyberConnect ha puesto todo el corazón en llevar el manga de Naruto al videojuego. Poco a poco nos lo han demostrado en anteriores entregas, pero en esta se nota el mayor trabajo realizado a la hora de llevar todos los personajes del final de la historia. En cuanto al plantel, como he comentado antes, tenemos a los personajes que vimos en anteriores entregas con ciertos retoques y también tenemos las versiones definitivas de nuestros protagonistas en el final del manga. Es decir, podemos ver a Naruto en el modo 6 caminos, a Sasuke con su última forma del Susanoo y a otros personajes como Kaguya y Obito, además de Madara. Ciertamente, como comentó el presidente de CyberConnect 2, Hiroshi Matsuyama, es muy difícil que en esta entrega no encontremos a nuestros personajes favoritos a nuestra disposición en el plantel de luchadores. Aunque es una pena que Boruto y Sarada, los hijos de Sasuke y Naruto, solo se encuentren disponibles por el momento como personajes de la reserva. Tenedlo en cuenta si vais a haceros con el juego, porque son dos personajes que creemos que pueden ser muy carismáticos para los seguidores de la franquicia. Tampoco quiero enrollarme demasiado y vamos a llegar a las conclusiones. En Naruto y han decidido incluir esta opción en el modo aventura del juego. Este modo aventura nos permite ir de una ubicación a otra realizando misiones como si fuera en anteriores entregas, por ejemplo Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, aunque realmente la historia principal del juego se encuentra dentro del modo historia. En esta ocasión el modo historia también cuenta con dos formas de contarnos su trama. En primer lugar encontramos unas escenas con imágenes estáticas, las cuales nos narran los diálogos más largos del juego. También encontramos las típicas escenas 3D de anteriores entregas, donde se desarrollarán las acciones, los momentos con más acción. Sí es cierto que de esta forma las imágenes estáticas y las escenas en 3 dimensiones se encuentran mucho más repartidas a lo largo de la trama del juego, pero de esta forma la empresa ha conseguido obtener unas escenas en 3 dimensiones mucho más trabajadas y espectaculares. CyberConnect ha conseguido de esta forma unas escenas en 3 dimensiones muy impresionantes que nos meterán totalmente en la historia de Masashi Kishimoto. Y creemos que los usuarios de anteriores juegos notarán la diferencia con respecto a este salto. Quizás sea un pequeño sacrificio en las imágenes estáticas, pero creemos que realmente merece la pena. Ya dejando atrás la historia del juego, queremos hablaros un poco sobre el sistema de combate. Realmente, CyberConnect ha seguido manteniendo el estilo de anteriores entregas y nos dispone un sistema de combate más enfocado en la espectacularidad de los movimientos. Esto se consigue obviamente gracias a PlayStation 4, Xbox One y PC. Al encontrarnos en el final del manga, obviamente tenemos a los personajes en sus máximos niveles y con los movimientos más espectaculares.
El esquema de control sigue prácticamente igual, con el círculo para los ataques, el triángulo para cargar chakra y el cuadrado para lanzar los shurikens. Utilizando las típicas combinaciones de la franquicia, podremos realizar las típicas carreras, los movimientos especiales y las técnicas secretas. Los combates siguen siendo igual de espectaculares y rápidos como los tienen acostumbrados en CyberConnect 2 y es algo que los fans no deberían preocuparse. El motor gráfico que pudimos ver en anteriores entregas ahora es realmente espectacular, centrándose especialmente en las caras de los personajes y mostrándonos unas expresiones mucho más trabajadas. En general, el apartado gráfico de esta entrega supone el techo de una generación de videojuegos anime, que deberían centrarse en alcanzar el resultado logrado por CyberConnect 2. Puede sonar un poco atópico, pero otras franquicias como Dragon Ball deberían sentir envidia de títulos como este. Ya no Hola lectores y lectoras de Coinia, hoy volvemos con un nuevo vídeo en el que os hablaremos de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para PlayStation 4, PC y Xbox One. Aunque ya os ofrecimos un vídeo de la demo del juego hace unos meses, ahora os traemos la versión definitiva del juego que hemos estado probando estos días. A lo largo del vídeo os hablaremos de los distintos modos del juego, las novedades más importantes del mismo y todo lo que podréis encontrar en esta entrega de Naruto Shippuden. Esta entrega, una vez más, vuelve a estar desarrollada por CyberConnect 2 y nos narrará la historia hasta el final del manga de Masashi Kishimoto, aunque también incluirá material de las películas que salieron tras este final, por lo que podemos encontrar personajes como Boruto y Sarada en este título, así como los atuendos de las películas de Naruto, Sasuke y otros personajes. Bueno, vamos a comenzar a hablar del juego. En primer lugar, me gustaría tratar el tema de la historia de este título, la cual, a diferencia de otras entregas, ahora estructurará su desarrollo mediante un sistema de árbol. El árbol se dividirá en dos ramas, una perteneciente a Naruto y otra a Sasuke. Una cosa que nos ha gustado de cada capítulo en el que se divide la rama del árbol es que en la parte inferior derecha nos cuenta el tiempo estimado que durará cada capítulo, por lo que podemos calcular el tiempo que jugaremos en ese momento por si tenemos que hacer otras cosas. Aunque el esquema de árbol permita dos historias en dos ramas distintas, Naruto y Sasuke, ambas historias también convergerán en una sola en diferentes puntos de la historia. Esta decisión por parte de la compañía desarrolladora puede que tenga benefactores o detractores según el gusto de cada jugador, pero a nosotros nos ha parecido una decisión bastante acertada para contar el final de la historia. Esto cambia con respecto a otras entregas donde los personajes eran escogidos por la propia consola y nos iban indicando el camino. En esta ocasión no existen caminos y se dejan para el modo aventura y tomamos el papel de Sasuke, Naruto y los personajes que la acompañan a lo largo de la historia del final del manga. En CyberConnect 2 posiblemente hayan pensado que también echaremos de menos ir de un lado a otro con nuestro propio personaje,